días para todos. Primero que todo, un agradecimiento especial a la Universidad Sergio Arboleda por esta invitación. Sí, definitivamente es un tema que por su actualidad se vuelve de un interés general, con unas implicaciones globales debido a la importancia que tiene la zona desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico principalmente, el tema del petróleo, y que esta transformación y toda esta turbulencia que está quejando al Medio Oriente, pues va a traer unas consecuencias aún insospechadas, porque los acontecimientos apenas están en curso, aunque ya hay cierta claridad sobre lo que sucedió en Egipto y lo que sucedió en Túnez, y prácticamente la gran incógnita es qué es lo que está sucediendo en Libia. Libia, aquí hay una discusión ya de tipo académico, y es que hasta dónde llega el Medio Oriente, o qué es el Medio Oriente, si es un criterio de definición meramente geográfico, o si vamos a utilizar un criterio más amplio, incluyendo pues factores de tipo cultural, que podrían integrar a todo lo que es el norte de África y el Magreb en eso que llamamos Medio Oriente. Aquí en el mapa que estamos viendo ni siquiera aparece Libia. Entonces eso ya nos indica que desde el punto de vista académico hay que precisar a qué nos referimos como Medio Oriente. Y particularmente en nuestras clases en el externado definimos el Medio Oriente partiendo de Egipto y llegando hasta Irán. O sea que el Magreb no forma parte del Medio Oriente. Sin embargo, es una zona íntimamente ligada con muchos lazos en común, y digamos que la confusión como tal pues no debe tener mayor trascendencia, y podemos referirnos a la crisis de la región del Medio Oriente, incluyendo pues países que geográficamente no lo componen, como es el caso de Libia. Sin embargo, Egipto es y ha sido siempre el centro de gravedad de la región. Egipto ha sido el país de la región desde donde han surgido los principales cambios, los principales ideólogos, los principales movimientos políticos, y aunque en los últimos años entró un poquito en receso, estamos viendo cómo hoy Egipto nuevamente está dando el tono de la transformación de la región. Y por esa razón, pues uno se atrevería a decir y a contestar esa pregunta: ¿realmente hay una transformación o se viene una transformación en la región? Y uno viendo lo que pasa en Egipto diría, bueno, pues sí, porque siempre que en Egipto ha sucedido algo, eso ha afectado a toda la región. De hecho, como les decía, no solamente es el centro de gravedad, sino que ha sido el país líder desde todo punto de vista en la región. Sin embargo, yo, pecando un poco de atrevido y con la intención de pronto de que haya algo de discusión y de polémica al respecto, yo diría que todo esto que está pasando en la región realmente no va a llevar a un cambio muy importante en las relaciones internacionales, por lo menos a corto y mediano plazo. Yo diría que aquí lo que se están dando son transformaciones muy particulares en cada estado, cada país. En Egipto no hubo un cambio de régimen, o no lo ha habido hasta el momento. Supuestamente están trabajando en eso, pero lo que hubo fue la caída de un gobernante que llevaba 30 años en el poder, y le dijeron no más, pero el régimen sigue intacto. En Túnez tampoco es claro cuál va a ser el desenlace. También cayó el dictador, pero tampoco es claro cuál va a ser finalmente el camino que va a seguir Túnez en cuanto a su régimen político. Libia es un caso muy particular, es un régimen muy especial, tiene unas características muy propias, y de hecho todos los países de la región tienen sus características propias. Aquí no se puede generalizar, y por eso del efecto dominó a mí particularmente no me convence mucho, porque cada país del Medio Oriente es distinto, cada país tiene su propia
su propio desarrollo, su propia evolución desde el punto de vista político, económico, cultural, social, de manera que no se puede generalizar de que porque sucedió algo en un país va a suceder exactamente lo mismo en los otros. Aunque Libia es un caso particular por la composición precisamente tan distinta que tiene en relación con los otros países. El aspecto tribal de la presencia pues, de tribus muy definidas en su relación con el poder central que detenta Gaddafi, pues hace que Libia sea un caso sustancialmente diferente, por ejemplo, a Egipto, donde ese tema no tiene absolutamente ninguna importancia. De manera que lo que yo diría es que más que un cambio sustancial en la región como tal, lo que estamos viendo son cambios importantes internos en cada uno de los países que hasta el momento pues, no implican que vaya a haber aquí una transformación muy grande. Puede que en las próximas semanas pues, mi teoría se caiga por el desarrollo de los acontecimientos, pero eso está por verse. Lo que yo sí creo es que hay otro tipo de cambios que sí son sustanciales para la región y que sí definitivamente alteran el equilibrio de poder en la región, pero que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Y que son cambios que vienen presentándose ya de tiempo atrás y a los cuales me voy a referir más adelante. Por ahora, y para sustentar un poco lo que les estoy planteando, hablando un poco de lo que es la reforma en el mundo árabe, es un tema que viene ventilándose ya de varios años para acá. La necesidad de reforma del mundo árabe, de pronto en Occidente la hemos visto desde la presidencia de Bush en Estados Unidos como una imposición de los Estados Unidos a raíz del 11 de septiembre y la configuración de esa política que se llamó la guerra contra el terrorismo desarrollada durante el gobierno de Bush. Y el gobierno Bush y sus asesores partían de la base de que la guerra contra el terrorismo necesariamente tiene que conllevar la reforma de los regímenes árabes y la implantación de la democracia. Sin embargo, eso que parece ser una imposición de parte de los Estados Unidos, ya en el mundo árabe se venía conversando, se venía hablando sobre eso con cierta anticipación, incluso antes de septiembre 11, ya en el mundo árabe se hablaba de la necesidad de cambio. Y en las Naciones Unidas también, ya venían conformándose ciertos comités, ciertos grupos que estaban ya dedicándose al análisis y al estudio de lo que estaba pasando en los países árabes y a la necesidad de unas reformas y cómo implementarlas. Pero el 11 de septiembre definitivamente sí es un punto de quiebre importante, porque a partir del 11 de septiembre, eso que los norteamericanos pues le transmitieron al mundo como su política y su visión de la región, pues ya había venido adoptándose por parte de organismos como la misma Liga Árabe y a su vez también las Naciones Unidas. Desde el 2002, por ejemplo, se vienen publicando unos reportes por parte de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano en el mundo árabe. Y en esos reportes, del año 2002, 2003, 2004, se venían tocando todos estos temas de los problemas que aquejan a toda la región, a todos los países árabes, ¿sí? Y en el reporte de 2004, por ejemplo, se habla de la necesidad de la reforma política. Y ese mismo enfoque de reforma lo adopta la Liga Árabe en la cumbre que se celebra precisamente en Túnez en el año 2004, en donde se publica una declaración sobre el proceso de desarrollo y modernización en el mundo árabe que contiene prácticamente todos los puntos sobre los cuales el mundo árabe debe reformarse, partiendo de cosas elementales como la mayor participación de la población en los asuntos públicos, como mayores libertades políticas, libertad de prensa,
igualdad de derechos para la mujer en el mundo árabe, tema muy sensible en la región, derechos, defensa de los derechos humanos, libertad de prensa, libertad económica. Todo esto ya la Liga Árabe lo había adoptado en una resolución que debían implementar a partir del año 2004 los países árabes. Lo que no se dijo en ese documento era, no se fijó como una especie de calendario o de cronograma. Bueno, esto lo vamos a implementar de ahora en adelante así. Y eso se dejó al arbitrio de cada uno de estos, de los países, precisamente teniendo en cuenta las diferencias entre cada uno de ellos. Dos países siempre se opusieron a esto de la reforma, de la necesidad de la reforma. Uno, Siria, y otro, Libia. En ambos casos, la argumentación era que eso de la reforma, eso era un invento de Occidente, que los países árabes no tenían por qué aceptar esa imposición por parte de Occidente, y que realmente ellos como estaban bien. Ya vemos que en Libia no estaban tan bien, no sé qué va a pasar en Siria. Sin embargo, tal vez lo que faltó en ese momento fue un mecanismo para implementar esas reformas por parte de la misma Liga Árabe. Y a partir de ese documento de la Liga Árabe, esa decisión de la Liga Árabe en la cumbre de Túnez del año 2004, algo cambió en la política norteamericana también. Y la política norteamericana lo que hizo fue plegarse a estos lineamientos trazados por los propios países árabes y abandonó un poco ese programa, esa idea que tenía el gobierno Bush de que la democracia había que implementarla a toda costa, aún pasando por encima de la voluntad de los mismos pueblos. Ahora, ¿por qué los gobernantes árabes son reacios a la reforma? ¿Por qué en última se llegó a lo que estamos viendo en algunos países? ¿Y por qué se puede llegar a lo mismo en otros países de pronto? Porque básicamente tenían tres excusas. Una, mientras el conflicto con Israel no se resuelva, aquí no podemos hacer ninguna reforma. Primero resolvamos el problema árabe-israelí y palestino-israelí y después pensamos en reformas. Y eso suena un poco como excusa. Es decir, uno puede perfectamente llevar una política de negociación de un conflicto y al mismo tiempo puede perfectamente ir implementando las reformas que son necesarias internas en cada uno de estos países. El segundo argumento decía, no, es que no podemos tampoco dar aquí mucha libertad y sobre todo se hablaba mucho de la necesidad de crear partidos políticos, que no los habían, partidos políticos modernos, organizados, democráticos. No podemos dar mucho esa libertad porque a partir de la revolución iraní en 1979 surge el Islam político, el Islam radical, y de pronto se nos toman el poder, participan en elecciones y de pronto nos ganan, como sucedió en Argelia y como sucedió más recientemente pues, en el caso de las elecciones en la Autoridad Nacional Palestina ganadas por Hamas. Entonces no podemos abrir la puerta a que el Islam radical se nos tome el poder. Y tercero, la tercera razón es que desde el punto de vista del desarrollo social y económico en estos países la clase media es muy débil y mientras no haya una clase media fuerte no puede haber un desarrollo económico y no puede entonces haber libertades. Primero tenemos que desarrollar económicamente los países para que a través de eso surja una clase media, una sociedad civil, término que en el mundo árabe no es muy claro y ni muy bien definido, y solamente después entonces vendrán las reformas políticas. Todo esto, pues, en resumen, lo que condujo fue a que las élites gobernantes en cada uno de estos países, pues, se entronizaron en el poder, estableciendo alianzas, muchas, en la mayoría de las veces con el ejército, como el sostén del régimen. Eso condujo a una corrupción de unos niveles impresionantes. Los índices de corrupción en la zona son de los más altos en el mundo.